¿Sabes quién fue el gateado sin papeles? Un caballo oscuro, con una patita blanca en la delantera izquierda y unas rayas en la frente que brillaban como relámpagos cuando le pegaba el sol. Un animal que no tenía registro, no tenía pedigrí conocido, no tenía nombre en ningún libro de la asociación. Y aún así, compadre, ese caballo hizo temblar cada carril del norte de Tamaulipas durante casi 3 años. Pero eso no es lo que tiene a la gente hablando hoy. Lo que tiene a todos hablando es lo que pasó el día que llegó la apuesta más grande que ese rancho había visto en toda su historia. Algo que nadie esperaba. Algo que cambió para siempre la vida de un hombre, de una familia y de un caballo que nunca debió haber existido según los libros. Esta es la historia del gateado sin papeles, y esta es la verdadera historia detrás del corrido. Ponte cómodo, compadre. Si vas manejando, baja un poco la música y déjame contarte, porque esto no es solo la historia de un caballo rápido, es la historia de un hombre que apostó todo lo que tenía, incluyendo lo que no era suyo apostar, por un animal que el mundo entero se negaba a respetar. Y la pregunta que vamos a responder al final de este relato es esta. ¿Qué fue lo que realmente obligó al dueño del gateado a tomar la decisión que tomó el día de la apuesta grande? Lo vamos a descubrir al final. Por ahora, hay que empezar por el principio. El principio está en un rancho llamado El Aguaje, a unos 40 kilómetros al sur de Ciudad Mante, Tamaulipas, en los años que corrían entre finales de los 80 y principios de los 90. Una zona donde la caña de azúcar crecía en los llanos calientes y donde la tradición de las carreras parejeras era tan antigua como los mismos apellidos de las familias que vivían ahí. Ahí, en ese rancho polvoriento con una troca Ford desvencijada siempre estacionada frente al establo, vivía un hombre llamado Rosendo Garza Montes, 51 años, ganadero de medio pelo, como él mismo decía, criaba caballos de trabajo, vendía algunos novillos cada temporada, y cuando el dinero apretaba, sembraba chile y tomate en la parcela que había heredado de su padre. Rosendo no era rico, nunca lo había sido, pero tampoco era de los que se quejaban. Era un hombre callado, de manos grandes y cara quemada por el sol, con un bigote entrecano que se peinaba hacia los lados desde los 40 años, y que ya era parte de su cara como sus propios ojos. Su esposa, doña Carmen, llevaba 32 años a su lado cocinando en una estufa de gas que siempre tenía un quemador descompuesto, y criando 4 hijos, de los cuales 2 ya se habían ido al norte, uno trabajaba en Tampico, y la más chica, Leticia, de 16 años, todavía estudiaba en Ciudad Mante y regresaba los viernes en el camión de las 5. La vida en El Aguaje era una vida tranquila, no brillante, no dramática, solo tranquila, hasta que llegó el gateado. La historia de cómo llegó ese caballo al rancho de Rosendo es, en sí misma, una historia que vale la pena contar. Era una mañana de marzo, el año de 1989. Rosendo había ido a comprar alambres y clavos a la ferretería de Mante cuando se encontró con un compadre suyo, Filemón Treviño, que andaba buscando quién le comprara una yegua preñada. Filemón era de esos hombres que siempre estaban en apuros de dinero, no por flojo, sino porque la vida le había dado más hijos que ingresos y más deudas que cosechas. La yegua era una valla colorada de buena alzada, bien conformada, aunque sin papeles de la asociación. Filemón la había conseguido de un ranchero de Ocampo, que a su vez no sabía bien quién había sido el padre del potrillo que llevaba adentro. Rosendo la compró. No porque estuviera buscando un caballo nuevo. La compró porque Filemón le debía un favor de años, porque la yegua se veía sana, y porque algo en sus ojos de ganadero le dijo que esa yegua valía más de lo que Filemón pedía por ella. La pagó con dinero que tenía guardado para reparar el techo de la bodega, cosa que doña Carmen no supo hasta 3 semanas después, y cuando lo supo, no dijo nada. Solo lo miró de esa manera que llevan 30 años perfeccionando las esposas de los rancheros cuando sus maridos hacen algo que no tiene remedio. El potrillo nació en abril, una madrugada de lunes cuando la luna todavía alumbraba el patio del establo. Rosendo estaba ahí, como siempre que nacía algo en su rancho, junto con su caballerango de toda la vida, un viejo de nombre Apolinar, al que todos llamaban Don Polo, 70 años cumplidos, manos de curandero y ojos que habían visto nacer más caballos que años tenía la carretera de Mante. Don Polo se había ido arrodillando junto a la yegua, con esa tranquilidad de quien ha hecho lo mismo 1000 veces,
hablándole en voz baja mientras el trabajo de parto avanzaba. Cuando el potrillo cayó sobre la paja húmeda, lo primero que Rosendo vio fue el color, gateado oscuro, casi negro, con esos tonos azulados que algunos caballos tienen cuando el pelaje es muy fino y la luz les pega de lado. Luego vio la pata, la delantera izquierda, blanca desde el casco hasta el menudillo, como si alguien la hubiera sumergido en leche, y en la frente, unas rayas claras que cruzaban el pelaje en diagonal, desordenadas y brillantes, como relámpagos congelados. «Mira nomás», murmuró don Polo limpiándose las manos en el pantalón. «Ese cuaco salió marcado, don Rosendo». Rosendo se agachó y pasó la mano por el pelaje mojado del potrillo. El animal lo miró directo, sin pestañear, con esos ojos grandes y oscuros que los caballos recién nacidos tienen antes de entender del todo en qué mundo cayeron. Pero en esos ojos había algo más. Hambre, ganas de pararse, ganas de moverse. «¿Quién fue el padre?», preguntó Rosendo. Don Polo negó con la cabeza. «El que vendió la yegua dice que no sabe, que la tenía en un potrero con otros 3 sementales. Cualquiera pudo haber sido. Sin padre conocido, el potrillo no podía registrarse. No podía correr en ningún hipódromo oficial. No podía inscribirse en la Asociación de Criadores de Caballos de Cuarto de Milla. Era, en el papel, un caballo sin futuro comercial. Rosendo debió haberlo vendido ahí mismo, recuperarlo de la yegua y cerrar el capítulo. Pero algo lo detuvo. Esa misma cosa indefinible que le había hecho comprar a la yegua le estaba diciendo ahora que este potrillo tenía algo que los libros de registro no podían medir. «Le voy a poner el gateado», le dijo a don Polo esa misma mañana, mientras el potrillo se tambaleaba tratando de ponerse de pie por primera vez. Don Polo asintió, escupió hacia un costado y se limpió el bigote. «Nomás no lo encariñe demasiado, don Rosendo. Los caballos sin papeles tienen la vida difícil». Rosendo no respondió. Ya estaba encariñado. Durante el primer año el gateado creció en el rancho de El Aguaje con la libertad que tienen los potrillos cuando alguien los cría con paciencia. Don Polo lo cuidaba como si fuera suyo, revisándolo cada mañana antes del amanecer, pasándole las manos por las patas buscando señales de cualquier problema, ajustando la dieta según cómo respondía el cuerpo del animal a cada temporada. La yegua colorada lo amamantó hasta que fue tiempo de destetarlo, y desde entonces el gateado pastaba en el potrero grande con 2 burros viejos y una yegua de trabajo que Rosendo usaba para arrear el ganado. Lo que comenzó a notarse desde temprano fue la velocidad. No la velocidad que te esperas de un potrillo que juega. Era otra cosa. Era esa explosión en los cuartos traseros que algunos caballos tienen de nacimiento y que no se puede enseñar ni comprar. Cuando el gateado decidía correr en el potrero, los burros ni lo veían salir. Cuando se asustaba por algo y salía disparado hacia el otro extremo de la cerca, parecía que el suelo lo empujaba, no que él lo pisaba. Don Polo fue el primero en decirlo claramente, una tarde en que los 2 hombres estaban viendo al animal trotar cerca de la cerca. «Este cuaco corre, don Rosendo. Y no corre nomás. Corre de verdad». Rosendo lo sabía. Llevaba meses sabiéndolo. Y con ese saber había venido también una idea que no podía quitarse de la cabeza. Las carreras parejeras. No los hipódromos grandes. No la asociación. Las carreras de rancho, en pistas de tierra, donde la gente llevaba sus mejores animales a medirse y donde el dinero cambiaba de mano de palabra, sin contratos, sin papeles, sin preguntar por pedigrís. Ahí, la única pregunta era una sola. ¿Qué tan rápido corre tu caballo? Empezaron a entrenar cuando el gateado cumplió 2 años. Don Polo supervisaba cada sesión con esa mezcla de ojo clínico y paciencia antigua que solo dan los años. Carreras cortas primero, dejando que el caballo entendiera lo que se le pedía. Arrancadas desde el portón, medición de tiempos con un reloj de mano que don Polo llevaba colgado al cuello desde hacía décadas. El gateado aprendía rápido, demasiado rápido para lo que era normal. Recordaba, obedecía, y sobre todo, parecía disfrutarlo. Pero faltaba algo. Faltaba un jinete. Rosendo conocía a varios jockeys en el circuito de carreras de la región, pero sabía que para un caballo como el gateado, sin papeles y sin reputación, necesitaba a alguien especial. Alguien que no juzgara al animal por lo que decía su árbol genealógico, sino por lo que hacía en la pista. Fue don Polo quien lo sugirió una tarde de agosto, mientras comían tamales en la cocina del rancho.
Hay un muchacho en Xicoténcatl que monta bien. Don Rosendo. Se llama Celestino. Celestino Mireles. Tuvo problemas hace unos años. Le dieron una paliza en un carril de Aldama porque lo acusaron de haber arreglado una carrera. No sé si fue verdad o no, pero lo echaron del circuito grande. Anda chambeando en ranchos, haciendo lo que puede. Pero cuando ese muchacho estaba bien, compadre, era de lo mejor que yo había visto en 30 años de carreras. ¿Qué edad tiene?, preguntó Rosendo. Don Polo pensó un momento. 38, creo. Quizás 40. Rosendo encontró a Celestino Mireles en una fonda de Xicoténcatl, comiendo caldo de res solo en una mesa del rincón. Era un hombre delgado, de cara angulosa y manos pequeñas con las marcas de las riendas grabadas en las palmas como tatuajes que el tiempo no borraba. Tenía el pelo negro con algunas canas en las sienes y unos ojos cafés que miraban con la desconfianza tranquila de alguien que ha aprendido a esperar lo peor de los desconocidos. Rosendo se presentó, le explicó para qué venía. Celestino lo escuchó sin interrumpir, tomando su caldo en cucharadas lentas. ¿Sin papeles?, dijo cuando Rosendo terminó. Sin papeles. Celestino asintió lentamente. ¿Y cuánto paga? Porcentaje de las ganancias. 20%. El jinete lo miró un momento. Ven a mostrármelo. Al día siguiente, Celestino llegó al rancho de El Aguaje en una camioneta prestada. Cuando vio al gateado en el corral, lo estudió en silencio desde la cerca por varios minutos, sin decir nada, con esa mirada de experto que evalúa sin apresurarse. Luego se subió a la silla. Don Polo abrió el portón del corral y los dos se fueron hacia la pista de entrenamiento. 400 metros de tierra compactada que Rosendo había trazado años atrás al lado del potrero. Celestino hizo trotar al gateado primero, sintiendo el movimiento, aprendiendo al animal. Luego lo puso al galope. Y finalmente, cuando llegaron a la línea de salida que Don Polo había marcado con cal, lo soltó. El gateado explotó. Celestino regresó al trote 10 minutos después. Se bajó del caballo, le dio una palmada en el cuello. Miró a Rosendo. Tiene cerebro, dijo. No es solo velocidad. Sabe cuándo empujar y cuándo guardar. Ese no es cualquier caballo, don Rosendo. Rosendo sonrió. Era exactamente lo que había estado esperando escuchar. ¿Cuándo empieza?, preguntó Celestino. En 2 semanas. Hay una carrera en Llera de Canales. Un ranchero trae una yegua prieta que dicen que no pierde. Dan ventaja a todo el mundo. Celestino asintió. Tenía ese gesto serio de los hombres que ya han perdido demasiado y no se permiten el lujo de la emoción antes de tiempo. Pero en sus ojos había algo que llevaba tiempo sin verse. Un destello. Un destello de eso que solo enciende la posibilidad de un buen caballo. Las 2 semanas de preparación fueron intensas. Celestino llegaba al aguaje antes del amanecer, cuando el aire todavía estaba fresco y el pasto de los potreros brillaba con el rocío. Entrenaba al gateado en sprints cortos, en salidas explosivas desde el portón, en frenadas controladas. Le hablaba al caballo constantemente, no con palabras dulces, sino con instrucciones precisas, como si estuviera hablando con un compañero de trabajo que entendía cada palabra. Don Polo observaba todo desde afuera de la pista, con sus notas mentales y sus manos que tocaban las patas del animal después de cada sesión, buscando cualquier señal de tensión o inflamación. Aplicaba linimentos que olían a eucalipto y aguardiente, murmurando esas palabras antiguas que había aprendido de su abuelo y que sonaban más a oración que a tratamiento veterinario. Doña Carmen preparaba el desayuno para los 3 hombres cada mañana. Huevos con chorizo, tortillas de harina hechas en el comal, café de olla negro y amargo. La mesa del comedor era pequeña y los 3 comían apretados, sin hablar mucho, con ese silencio pesado de los hombres que están preparando algo que importa. La noche antes de la primera carrera, Rosendo se quedó solo en el establo con el gateado. El caballo comía alfalfa tranquilamente, sus mandíbulas trabajando en ese ritmo constante que solo los caballos conocen. El olor a paja húmeda, a cuero de la silla colgada en la pared, al alimento fresco en las patas del animal, llenaba el establo como una cobija espesa. «Mañana nos toca, compadre», le dijo Rosendo en voz baja, apoyándose contra la puerta del box. «Tú y yo. O salimos ganando, o nos van a comer vivos». El gateado levantó la cabeza. Lo miró con esos ojos oscuros que brillaban en la penumbra. Resopló suavemente y volvió a comer. Rosendo juró, no por primera vez ni por última, que ese animal entendía más de lo que dejaba ver.
La carrera en Llera de Canales se celebraba en un rancho a las afueras del pueblo, en una pista de tierra apisonada, rodeada por cercas de madera y mezquite. Cuando Rosendo llegó con el tráiler, ya había otras 4 o 5 camionetas estacionadas en el llano, con sus propios tráilers y sus propios caballos bajándose con la impaciencia característica de los animales que saben a qué van. Cuando bajaron al gateado, las cabezas voltearon. Un caballo oscuro con patita blanca, sin papeles conocidos y con un jinete que la gente mayor recordaba por el escándalo de Aldama. No era exactamente lo que los apostadores respetan al primer golpe de vista. El dueño de la yegua prieta se llamaba Hermenegildo Solís, aunque todos le decían el Milo. Un hombre de unos 55 años, robusto, con sombrero vaquero gris y botas de víbora que habían visto mejores tiempos. El Milo tenía fama en toda la región del río Mante como apostador duro y criador de caballos buenos. Su yegua prieta, la Relámpago, había ganado en Xicotencatl, en El Limón, en Antiguo Morelos. Era rápida, consistente, y el Milo lo sabía perfectamente. Cuando vio al gateado, el Milo sonrió, no con mala leche declarada, sino con esa sonrisa de quien ve una oportunidad fácil y no quiere asustarlo antes de cobrar. Se acercó a Rosendo, le estrechó la mano. ¿Ese es tu caballo, Rosendo? Ese es. El Milo lo estudió un momento, caminando alrededor del animal con paso tranquilo. Sin papeles, ¿verdad? Se nota. Se nota que corre, respondió Rosendo sin alterarse. El Milo rió. Todos los caballos corren, compadre. La pregunta es si corren bien. Doy ventaja de 10 metros. ¿Cuánto apostamos? Cuanto quieras, dijo Rosendo. El Milo lo miró un momento, midiendo. 10.000 pesos. Rosendo asintió. Trato. Lo que no dijo en ese momento, lo que no dijo hasta que los caballos ya estaban en los portones y el polvo de la tarde empezaba a levantarse con el viento, es que esos 10.000 pesos eran todo lo que tenía en efectivo. El dinero que doña Carmen guardaba en una lata de café en la alacena para la colegiatura de Leticia del siguiente semestre. El dinero que era lo único que quedaba después de pagar la deuda del fertilizante que había comprado a crédito en la primavera. Rosendo no le había dicho nada de eso a Celestino, ni a don Polo. Si el gateado perdía ese día, Leticia no iba a poder regresar a la escuela en septiembre. Si vas manejando ahorita, compadre, ya sabes cómo funciona esto. A veces los hombres de rancho no hablan de lo que más les duele. Lo cargan solos y rezan en silencio. Eso era Rosendo esa tarde, parado junto a la cerca, con las manos en los bolsillos y el corazón apretado. La bandera cayó. Los portones se abrieron. La yegua prieta del Milo explotó desde la salida como si la hubieran lanzado. Partió con esa ventaja de 10 metros que le habían dado, y a los 100 metros ya la separaban 2 cuerpos de los demás caballos. La gente gritaba. El Milo ya se estaba riendo. Celestino hizo lo que habían platicado. Dejó que la yegua se fuera adelante. Mantuvo al gateado contenido, controlado, guardando esa energía que don Polo tanto había cuidado. A los 150 metros, el caballo oscuro se acomodó, sus patas traseras buscando el ritmo, su cabeza baja y sus orejas hacia adelante, leyendo la carrera como un animal que sabe exactamente lo que está haciendo. A los 200 metros, Celestino se inclinó hacia adelante y le susurró algo al oído del gateado. El caballo cambió. No fue gradual, fue como apretar un botón, como si alguien hubiera soltado un resorte que llevaba 2 años comprimido. Los cuartos traseros del gateado se hundieron y luego se lanzaron hacia adelante con una potencia que sacudió a Celestino en la silla. La patita blanca se volvió una mancha borrosa. Las rayas en la frente brillaron. A los 300 metros, el gateado alcanzó a la Relámpago. A los 350, la pasó. Cruzó la meta con cuerpo y medio de ventaja. El silencio duró exactamente 2 segundos. Luego estalló todo al mismo tiempo. Gritos, sombreros volando, el Milo parado con la quijada suelta y los ojos que no terminaban de creer lo que habían visto. Rosendo cerró los ojos y respiró por primera vez en 400 metros. Celestino regresó al trote, con esa sonrisa pequeña y controlada de los hombres que ya estuvieron en la cima y saben el precio que tiene. Le dio una palmada larga en el cuello al gateado. El caballo resoplaba, pero no estaba agotado. Sus ojos brillaban con algo que casi parecía satisfacción. El Milo se tardó 20 minutos en aparecer con el sobre. Lo puso en mano de Rosendo sin decir nada,
con la mirada de alguien que acaba de perder mucho más que dinero. Luego sí habló. Tienes un caballo bueno, Rosendo. Pero no te confíes. El siguiente que le saques no va a dar ventaja. Rosendo guardó el sobre en la chamarra. Ya veremos. Esa noche, en la cocina de El Aguaje, Rosendo le contó a doña Carmen lo que había pasado. Ella lo escuchó, tomó el sobre, lo abrió, contó los billetes, luego lo miró. ¿Esto era la colegiatura de Leticia? Sí. ¿Y si hubiera perdido? Rosendo no respondió. Doña Carmen volvió a contar los billetes, los acomodó en la lata de café, la cerró y la puso de regreso en la alacena. Se quedó parada de espaldas a él un momento. «Ese caballo vale lo que dices, Rosendo». «Sí. Entonces cuídalo. Y la próxima vez dime antes». Pero ahí no terminaba. Porque esa noche, mientras Rosendo apagaba las luces del establo, notó algo. Un hombre que no reconocía parado junto a la cerca del potrero, mirando al gateado en la oscuridad. Cuando Rosendo gritó quién iba, el hombre se fue. Sin correr, sin apresurarse. Solo se fue, como quien estaba exactamente donde quería estar, y ya había visto lo que venía a ver. Rosendo no durmió bien esa noche. Las noticias en el circuito de carreras viajaban más rápido que los caballos mismos. Para el lunes siguiente, toda la región del río Mante sabía del gateado oscuro con patita blanca que había derrotado a la Relámpago del Milo. Para el miércoles, los detalles ya estaban bordados con exageración, como siempre pasa con estas historias. Que el caballo había ganado por 3 cuerpos, que el mailo había llorado, que el jinete era un fantasma que nadie conocía. La verdad, como siempre, era más modesta pero igual de poderosa. Rosendo llevó al gateado de regreso al aguaje y lo dejó descansar 2 semanas. Solo paseos cortos en la mañana, alfalfa fresca, las manos de don Polo en las patas cada atardecer. El viejo entrenador triplicó los cuidados después de esa primera carrera, como si supiera que lo que venía iba a ser más exigente que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. «Tenemos que pensar bien cuándo y dónde lo sacamos», le dijo don Polo a Rosendo una noche. «Ahora ya te conocen, ya no van a regalar ventajas, y van a venir con sus mejores animales». Rosendo lo sabía, pero también sabía otra cosa, que el gateado no había dado todavía todo lo que tenía. Lo sentía en la forma en que el caballo respondía cada mañana al entrenamiento, en esa energía guardada que Celestino todavía no había liberado del todo. El gateado era un río que aún no había crecido. Las siguientes 4 carreras se dieron a lo largo de 5 meses, en distintos ranchos de la región: Xicotencatl, Ocampo, Antiguo Morelos, El Limón. Cada una diferente, cada una más difícil que la anterior. Y en cada una, el gateado ganó. No siempre por mucho. En Ocampo, el margen fue de menos de medio cuerpo contra un alazán que venía de ganar 3 carreras seguidas en Veracruz. En El Limón, el gateado tropezó en los primeros 50 metros y aún así remontó para ganar por nariz. Pero ganó. Siempre ganó. Y con cada victoria, el nombre del gateado sin papeles crecía. Primero en los ranchos cercanos, luego en las ferias de los pueblos, luego en las cantinas donde los apostadores profesionales se juntaban a hablar de caballos y dinero con la misma intensidad con que otros hablan de política o de fútbol. El caballo oscuro con la patita blanca se estaba convirtiendo en algo que nadie había planeado, una leyenda en construcción. Pero no todo era glorioso. Nadie ve venir, compadre, los problemas que no llegan a golpes, sino que se van acercando despacito, como la marea. El primero llegó en forma de una oferta, un hombre de Tampico que se hacía llamar el ingeniero, aunque nadie sabía bien a qué se dedicaba realmente. Llegó al aguaje en una camioneta negra sin placas visibles, acompañado de 2 hombres callados que se quedaron junto al vehículo mientras él hablaba. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido para ser de rancho, con anillos en 3 dedos, y la voz tranquila de alguien que no está acostumbrado a que le digan no. «Vengo a comprar al caballo», le dijo a Rosendo sin más preámbulo. «No está en venta», respondió Rosendo. El ingeniero sonrió. «Todo está en venta, don Rosendo. La pregunta es cuánto. No está en venta». El hombre se quedó un momento en silencio, mirando al gateado en el corral, con esa expresión de quien calcula en silencio. 6 millones de pesos, dijo finalmente. «Lo compro hoy, en efectivo». Rosendo sintió el número como un golpe en el estómago. 6 millones. En 1990,
Eso era una fortuna para un ranchero de Tamaulipas. Era el rancho pagado, la deuda del banco borrada, la universidad de Leticia asegurada, una vida nueva para doña Carmen con un techo sin goteras y una estufa completa. Pero no está en venta, repitió Rosendo. El ingeniero lo estudió un momento más. Sus ojos eran tranquilos pero no amables. El tipo de ojos que han aprendido que la paciencia es una herramienta. Piénselo, don Rosendo. No siempre las oportunidades regresan. Dejó una tarjeta en la cerca y se fue. Esa noche, Rosendo no le contó a nadie sobre la visita. Guardó la tarjeta en el cajón de la mesita de noche, debajo de la Biblia que doña Carmen había puesto ahí el día que se mudaron al rancho, y trató de dormir. No pudo. El segundo problema llegó 2 semanas después, esta vez en forma de Celestino, que llegó al aguaje un martes sin haber sido citado, con cara de quien trae algo pesado en el pecho. Se sentaron en la mesa de la cocina, con un café entre los dos, y el jinete habló. «Me fueron a buscar, don Rosendo». «¿Quién?» Celestino bebió un sorbo de café. «Gente de un rancho de Nuevo Laredo. No me dijeron nombre. Me dijeron que hay una carrera grande planeada, que quieren al gateado en esa carrera, y que si no voy con ellos, tengo que ir contra ellos». Rosendo se quedó quieto. ¿Amenaza? No fue amenaza directa. Fue de esas conversaciones donde todo se dice sin decirse. Ya sabes cómo funciona eso en el circuito. Rosendo sabía. Había escuchado historias de caballos que aparecían cojeando misteriosamente antes de carreras importantes, de jinetes que tenían accidentes que nadie investigaba. El mundo de las parejeras en el norte de México en esos años no era el mundo de los deportistas limpios y las reglas escritas. Era un mundo donde el honor tenía precio, y el que no entendía eso, pagaba de otras maneras. «Voy a pensar qué hacemos», le dijo Rosendo a Celestino. El jinete asintió. «Hay algo más que le tengo que decir, don Rosendo». «¿Qué?» Celestino puso la taza en la mesa. «Me dijeron que la carrera es en Nuevo Laredo, en 2 meses, y que la bolsa es de 50 millones de pesos». El número cayó en la cocina como una piedra en un pozo. 50 millones. En 1990. Una cantidad que ninguno de los dos hombres había visto junta en su vida. Una cantidad que podía cambiar todo o destruir todo, dependiendo de cómo cayeran las cosas. Don Polo escuchó la historia esa misma tarde, sentado en su banco de siempre junto al establo, masajeando las patas del gateado con sus manos lentas y sabias. Cuando Rosendo terminó de hablar, el viejo entrenador no dijo nada por un momento. Solo siguió con sus manos, siguió con el linimento, siguió con esa respiración pausada de los viejos que han aprendido que el apuro es el enemigo del pensamiento. Finalmente habló. «Esa carrera existe, don Rosendo. La conozco. La organizan cada 2 o 3 años, no siempre en el mismo lugar. Es una carrera donde se juntan los mejores caballos del noreste y del norte, con apostadores que vienen desde Monterrey, desde el DF, desde el otro lado. El caballo que gana esa carrera sale con nombre para siempre, y el que pierde, a veces no sale». «¿Qué quiere decir que no sale?» Don Polo lo miró. «Que a veces los dueños que pierden se quedan sin rancho, don Rosendo. Que a veces los caballos desaparecen. Que a veces en ese circuito las reglas las dice el que tiene más gente armada atrás». Rosendo escuchó todo esto en silencio. Luego miró al gateado, que comía alfalfa tranquilo en su box, ajeno a todo lo que se estaba decidiendo alrededor de él. «¿Puede ganar esa carrera?», preguntó Rosendo. Don Polo tardó en responder. Con 8 semanas de preparación seria con Celestino sin que lo vean antes, con el elemento sorpresa de su forma de correr, sí, puede ganar, pero tiene que estar perfecto. Un pelo torcido, una piedra mala en la pista, un jinete nervioso, y se acaba todo. Rosendo asintió. «Tengo que hablar con Carmen». Esa conversación con doña Carmen fue la más larga que habían tenido en años. Rosendo le contó todo. La visita del ingeniero, la oferta de 6 millones, la amenaza velada a Celestino, la carrera de Nuevo Laredo, la bolsa de 50 millones. Doña Carmen lo escuchó sentada en la orilla de la cama, con las manos en el regazo y los ojos en el piso. Cuando Rosendo terminó, ella levantó la mirada. «¿Tú qué quieres hacer?» «No lo sé». Doña Carmen respiró hondo. «Sí lo sabes, Rosendo. Lo sabes desde que ese potrillo nació en el establo. Nomás tienes miedo de decirlo porque me lo tienes que decir a mí primero». Rosendo no respondió. Ella se levantó, fue a la cocina, trajo los 2 cafés que tenía preparados en la estufa y los puso en la mesita de noche.
Se sentó de nuevo. Ese caballo vino a esta familia por una razón, dijo. No sé si es la carrera de Nuevo Laredo. No sé si es el dinero. Pero sé que si lo vendemos ahora y te arrepientes mañana, no va a haber suficiente dinero en el mundo para pagarte eso. Así que si quieres correrlo, córrelo. Pero hazlo bien. Y si perdemos todo, lo perdemos juntos. Rosendo la miró un momento. Luego asintió. Gracias. Doña Carmen tomó su café. Y esta vez sí me dices antes de apostar la colegiatura de mi hija. Esa noche, Rosendo salió al establo y le dijo al gateado. Nos vamos a Nuevo Laredo, compadre. Tú y yo. A lo grande. El caballo lo miró con esos ojos oscuros e inalterables, resopló una vez y volvió a comer. Las 8 semanas de preparación para Nuevo Laredo fueron las más intensas que Celestino, Don Polo y el gateado habían vivido juntos. Celestino llegaba al aguaje antes del amanecer, entrenaba hasta el mediodía, se iba a correr por los caminos de tierra para mantener su propio peso bajo control, y regresaba en la tarde para una segunda sesión ligera. Don Polo ajustó la dieta del caballo, aumentó el trabajo de fuerza en los cuartos traseros, redujo las distancias de entrenamiento para concentrar la explosividad en los primeros 200 metros. Lo que Celestino había descubierto sobre el gateado en esos meses de trabajo era esto. El caballo tenía una forma de correr única. No era el tipo de caballo que explota desde el portón y mantiene esa velocidad hasta el final. Era un caballo que calculaba, que dejaba que otros tomaran ventaja en los primeros 100 metros, que encontraba su ritmo en el tramo medio y que luego, en los últimos 150 metros, liberaba algo que parecía imposible para un animal de ese tamaño. Era como si guardara un motor de reserva que nadie más conocía. Eso era la ventaja, y también era el riesgo, porque en una carrera de 400 metros, dar ventaja en los primeros 100 es apostar a que tienes suficiente para remontarlo. Y en Nuevo Laredo, contra los mejores caballos del noreste, esa apuesta podía ser demasiado grande. Pero no teníamos otra opción, don Rosendo, le dijo Celestino una mañana. Si lo corremos de otra manera, lo quemamos antes de los 200 metros. Este caballo solo funciona así. La única manera es confiar en él. 3 semanas antes de la carrera, llegó otro visitante al aguaje. Esta vez no fue en camioneta negra, fue en una pick-up roja con logos de una empresa ganadera de Nuevo Laredo. El hombre que bajó se llamaba Abundio Garza Patiño, aunque en el circuito lo conocían simplemente como el Charro de Nuevo Laredo. Un hombre de 60 años, alto, con sombrero negro de ala ancha y un bigote blanco que le daba un aire de patriarca de rancho de película. Era el organizador de la carrera, y también era el dueño del caballo favorito para ganarla, un alazán llamado el Trueno del Norte, que en los últimos 2 años había ganado 7 carreras consecutivas y al que nadie había podido superar por más de medio cuerpo. El Charro de Nuevo Laredo se presentó con cordialidad, sin amenazas, sin presión visible. Solo vino a ver al caballo del que todos hablaban. Dicen que tiene algo especial, le dijo a Rosendo mientras miraban al gateado en el corral. Tienen razón, respondió Rosendo. El Charro asintió, sonrió. ¿Sabe por qué organizo estas carreras, don Rosendo? ¿Por qué? Porque me gustan los caballos buenos, los de verdad, no los de papel, no los de pedigrí, no los de apellido, los que tienen algo aquí. El Charro se tocó el pecho. Los que tienen corazón. Y ese gateado suyo huele a que tiene corazón de sobra. Rosendo lo miró. ¿Por qué me dice eso? El Charro se dio la vuelta para irse. Porque quiero que llegue a la carrera en buenas condiciones. Y porque quiero que sepa que en mi carrera las reglas son las reglas. No permito trampas, ni a favor ni en contra. El que gana, gana limpio. Se fue en su pick-up roja levantando polvo en el camino de terracería. Rosendo se quedó parado junto a la cerca, sin saber del todo si acababa de recibir una garantía o una advertencia. Don Polo, que había escuchado todo desde el establo, escupió tabaco al suelo y murmuró: «Ese hombre manda más de lo que dice don Rosendo, pero por lo que pude ver, dice la verdad». Y entonces llegó lo que cambió todo, lo que nadie vio venir. O mejor dicho, lo que Rosendo vio venir, pero no quiso ver. Fue 10 días antes de la carrera, una mañana en que Celestino llegó al aguaje, y Rosendo lo esperaba parado en el patio con cara de quien no ha dormido. «Hay un problema», le dijo Rosendo. Celestino se quedó quieto. «¿El caballo?» «No»,
La bolsa. Celestino no entendió al principio. Rosendo le explicó. Para poder participar en la carrera de Nuevo Laredo, había que poner una apuesta de entrada. Era la regla del charro. Todos los que corrían ponían una cantidad en la bolsa común, y el ganador se llevaba todo. La cantidad era de 500.000 pesos por caballo. Rosendo no tenía 500.000 pesos. Tenía lo que había ganado en las carreras de los últimos meses. 280.000 pesos guardados en la lata de café de doña Carmen y en una cuenta bancaria en Ciudad Mante. Había pagado deudas. Había arreglado el techo de la bodega. Había comprado un año de escuela para Leticia. Lo que quedaba no llegaba. Faltaban 220.000 pesos. Celestino lo escuchó todo sin interrumpir. Luego preguntó, ¿cuánto tiempo tenemos para conseguirlos? 10 días. El jinete asintió lentamente. ¿Has pensado en vender algo? Todo lo que podría vender sin quedarme sin rancho ya está calculado, dijo Rosendo. Una de las vacas reproductoras, la troca, 2 sillas de montar que tengo guardadas. Todo eso junto me da 150.000 quizás. Me siguen faltando 70.000. Celestino se quedó en silencio un momento. Luego habló despacio. Yo tengo 20.000 guardados. Son los de mi madre, que me los dejó cuando murió. No los toco para nada. Pero se los presto, don Rosendo. Se los presto porque creo en ese caballo. Rosendo lo miró. No puedo aceptar eso, Celestino. Si gana, me los devuelve con lo que le parezca justo. Si pierde, los consideramos pagados con lo que ya corrí para usted. Trato. Los ojos de Rosendo se apretaron. No quería llorar delante de este hombre, pero estaban muy cerca. Trato, dijo con la voz controlada. Faltaban 50.000 pesos. Rosendo pasó 2 días buscando opciones. Habló con su cuñado de Tampico, que no tenía el dinero. Habló con un compadre de Mante que tampoco. Estaba a punto de llamar al banco para preguntar por un préstamo, sabiendo que eso tomaría más tiempo del que tenía, cuando don Polo llegó una mañana con un sobre en la mano. «No lo abra enfrente mío», le dijo don Polo. «No más cuente». Rosendo abrió el sobre. Adentro había billetes. Los contó 2 veces. 50.000 pesos. ¿De dónde sacó esto, don Polo? El viejo encogió los hombros. Llevo 40 años guardando para el día que hubiera un caballo de verdad que valiera la pena. Hoy llegó ese día. ¿Y si pierdo? Don Polo lo miró con esos ojos que habían visto nacer más caballos que años tenía la carretera. Si pierde, don Rosendo, lo consolamos a usted, nos consolamos nosotros, y la vida sigue. Eso es todo. Rosendo guardó el sobre. 3 hombres habían apostado todo lo que tenían en un caballo sin papeles. Un caballo que el mundo se negaba a registrar, pero que ellos conocían como si lo hubieran construido con sus propias manos. Eso era lo que se iba a Nuevo Laredo. No solo un caballo y un jinete. Iba una vida entera de trabajo, de fe y de ese amor terco que los hombres de rancho le tienen a las cosas que valen. Doña Carmen se enteró esa misma noche. Rosendo se lo contó todo, incluyendo los 20.000 de Celestino y los 50.000 de don Polo. Ella lo escuchó. Luego fue a la alacena, sacó la lata de café, la abrió, contó lo que quedaba. 230.000, dijo. Los sumé. Rosendo asintió. Es todo lo que tenemos. Doña Carmen volvió a cerrar la lata. Entonces ya no hay que hablar más. Hay que ganar. Si andas chambeando y me estás escuchando de fondo, compadre, ya sabes que en este punto de la historia no hay marcha atrás. 5 personas, un rancho, los ahorros de toda una vida, y un caballo oscuro con una patita blanca que el mundo no quería reconocer. Eso es lo que se iba a Nuevo Laredo. El viaje a Nuevo Laredo se hizo en silencio. Rosendo manejó la troca con el tráiler las 7 horas de carretera desde el aguaje. Celestino dormía en el asiento trasero. Don Polo fumaba con la ventana abierta, mirando el paisaje seco del Tamaulipas que pasaba lento. En el tráiler, el gateado viajaba tranquilo, con la alfalfa fresca que don Polo había cargado y con el sonido del motor como fondo. Llegaron a Nuevo Laredo en la tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre los techos de la ciudad fronteriza y el calor del asfalto todavía subía en ondas visibles. El rancho donde se celebraría la carrera estaba a 12 kilómetros de la ciudad, en un predio grande con una pista de tierra que era, sin exageración, la más bien hecha que Rosendo había visto en su vida. 400 metros de tierra compactada y apisonada, con gradas de madera a los lados que podían albergar a varios cientos de personas,
postes eléctricos que iluminarían si la carrera se alargaba hasta la noche, y un sistema de portones mecánicos que Rosendo nunca había visto fuera de los hipódromos de ciudad. Había 12 caballos inscritos, 12 contra 12, con una bolsa de 6 millones de pesos para el ganador. Cuando los 3 hombres bajaron al gateado del tráiler, los ojos que voltearon a verlo fueron muchos, y los murmullos también. Ese es el caballo sin papeles de Mante. ¿Ese gateado pequeño? ¿Con esa patita blanca? Rosendo los escuchó todos. No respondió ninguno. El Trueno del Norte estaba en el establo del fondo, y cuando Rosendo lo vio por primera vez, entendió por qué nadie lo había podido vencer en 2 años. Era un alazán de grandes proporciones, con una musculatura que parecía esculpida, un pecho amplio, unas patas traseras que prometían explosión desde el primer paso. Su dueño y entrenador, un hombre de Sabinas llamado Candelario Vega, lo preparaba con la tranquilidad de quien sabe que tiene al mejor. Vega se acercó a Rosendo esa tarde, sin anuncios, sin protocolo. Lo miró y le extendió la mano. «Ese gateado suyo tiene fama», le dijo. «Espero que se la haya ganado bien, porque el Trueno no perdona a nadie». Rosendo le estrechó la mano. «Mi caballo tampoco». Vega sonrió. «Entonces va a ser una buena carrera». La noche antes de la carrera fue la más larga que Rosendo recordaría en su vida. Durmió 2 horas en una cama prestada en una habitación del rancho que el charro de Nuevo Laredo había dispuesto para los participantes. Las demás horas las pasó caminando, sentándose, levantándose, mirando el techo oscuro, calculando, rezando en silencio con esa fe ranchera que no hace ruido pero no suelta. A las 3 de la mañana fue al establo donde estaba el gateado. Se sentó en el banco junto al box del caballo. El animal dormía de pie, como siempre hacen los caballos, con esa quietud majestuosa que tienen cuando el mundo no les pide nada. «¿Sabes lo que está en juego mañana?», le dijo Rosendo en voz baja. El gateado abrió un ojo. Lo miró. Cerró el ojo. Rosendo sonrió. «Claro que lo sabes». La mañana de la carrera amaneció con un cielo limpio y un calor que prometía ser severo para el mediodía. La gente empezó a llegar desde temprano. Camionetas, rancheros, apostadores con maletines, mujeres de rancho con sombreros de palma, jóvenes que venían por primera vez a ver de qué se trataba el mundo de las parejeras grandes. Para cuando el sol estaba a la mitad del cielo, las gradas estaban llenas y el ambiente tenía esa electricidad particular que solo se siente cuando hay dinero de verdad y caballos de verdad en el mismo lugar. Rosendo registró al gateado, pagó la entrada con los 500.000 pesos reunidos y recibió el número de puesto, 7. El Trueno del Norte tenía el número 3, 12 caballos, 12 dueños, 12 historias diferentes que habían desembocado en esa pista de tierra bajo el sol de Nuevo Laredo. Celestino preparó al gateado con la concentración de los grandes momentos. Revisó la silla 3 veces, ajustó los estribos con precisión milimétrica, le habló al caballo en ese tono bajo y continuo que el gateado conocía como la señal de que era tiempo de ponerse serio. Don Polo revisó cada pata por última vez, aplicó una última capa de linimento, murmuró sus palabras antiguas, le pasó la mano por el cuello al caballo. «Ya diste todo lo que puedes dar en entrenamiento», le dijo don Polo al gateado. «Ahora solo tienes que hacer lo que sabes. Y ya sabes». Rosendo se paró frente al caballo un momento antes de que Celestino lo montara. Puso la mano en el hocico del gateado. El animal lo miró con esos ojos que llevaban 2 años diciéndole lo mismo sin palabras. «Confía en mí». Rosendo retiró la mano. «Ándale, compadre». Los 12 caballos fueron llevados a los portones. La multitud se fue callando en ondas, como cuando el viento para antes de una tormenta. Los apostadores guardaron los últimos billetes, los últimos susurros, las últimas negociaciones. Todo había sido dicho. Ahora solo quedaba la pista. Celestino acomodó al gateado en el portón 7. El caballo entró sin resistir, tranquilo, sus orejas moviéndose, captando cada sonido. El Trueno del Norte estaba en el 3, y desde la distancia, Rosendo podía ver la tensión en ese cuerpo poderoso, listo para explotar. Lo peor fue eso, la espera. Los 30 segundos entre que los caballos entraron a los portones y que sonó la campana fueron los más largos de la vida de Rosendo Garza Montes. Parado junto a la cerca, don Polo a su lado, doña Carmen, que había llegado esa mañana con Leticia en un camión desde Ciudad Mante porque no podía no estar,
los cuatro juntos mirando esos portones cerrados. Doña Carmen le tomó la mano sin decir nada. Sonó la campana. Los portones se abrieron. Los 12 caballos salieron como un trueno colectivo, una ola de músculo y polvo y herraduras sobre tierra. El trueno del norte partió exactamente como prometía su nombre, explosivo, limpio, adelante desde el primer segundo. Otros 3 caballos lo seguían de cerca. El gateado salió bien, pero no a matar. Posición sexta, séptima, entrando al ritmo. A los 100 metros, el trueno llevaba ventaja de 2 cuerpos sobre el segundo. La multitud rugía. Candelario Vega, el entrenador del alazán, gesticulaba desde la cerca con los puños en el aire. El gateado seguía contenido. Posición quinta. Celestino echado hacia adelante, sus manos quietas en las riendas, sus ojos leyendo la carrera. A los 150 metros, el trueno del norte seguía adelante. Segundo, un vallo oscuro de Monterrey que empezaba a acercarse. Tercero, una yegua tordilla de Saltillo. El gateado. Cuarto. Cerca. Esperando. A los 200 metros, Celestino se inclinó hacia el cuello del caballo. Le susurró lo que siempre le susurraba. El gateado cambió. Esa explosión que nadie terminaba de creer cada vez que la veían. Esa aceleración que venía de adentro, de ese motor de reserva que solo el gateado tenía y que solo Celestino sabía cómo encender. Las patas traseras se hundieron en la tierra y se lanzaron hacia adelante con una fuerza que levantó polvo en medio de la pista. La patita blanca se volvió una línea borrosa. Las rayas en la frente brillaron bajo el sol de Nuevo Laredo. A los 250 metros, cuarto lugar. A los 280, tercero. 60 metros para la meta. El trueno del vallo de Monterrey. A los 340. El gateado pasó al vallo. A los 320. Segundo, nariz con el vallo. A los 300. Segundo, pegado al lomo del vallo de Monterrey. Faltaban 60 metros para la meta. El trueno del norte seguía primero, pero su ventaja se había reducido. 2 cuerpos se habían convertido en cuerpo y medio, luego en uno, luego en medio. Los últimos 30 metros fueron los más intensos que esa pista había visto. El trueno del norte lo dio todo. Candelario Vega gritaba desde la cerca. El jinete del alazán le pedía más con la fusta, más con el cuerpo, más con los gritos. El trueno respondía porque era un campeón, y los campeones no se rinden. Pero el gateado no necesitaba fusta, no necesitaba gritos, solo necesitaba ese corazón inmenso que latía dentro de su pecho desde que nació en el establo de El Aguaje en una madrugada de abril. A 10 metros de la meta, nariz con nariz. A 5 metros, la patita blanca, medio cuerpo adelante. Cruzaron la meta. El G,